Tiburón blanco. El terror de las profundidades del océano. El tiburón blanco no es solo el miedo que habita en el mar oscuro. Carcharodon carcharias es casi una obra maestra de la evolución depredadora. Velocidad explosiva. Sentidos finísimos. Músculo puro. Cada detalle de su cuerpo existe para una sola misión. Acercarse. Dominar y rematar a su presa en un instante. Con un cuerpo que puede superar los 6 metros y rozar las 2 toneladas. El tiburón blanco pertenece a la élite de los grandes cazadores del océano. El verdadero pavor no nace únicamente de su fuerza, sino de su estrategia. Dientes triangulares, afilados como cuchillas, dispuestos en varias hileras, que se renuevan sin descanso a lo largo de su vida para estar siempre listos para desgarrar. Su mordida puede destrozar a una presa en un parpadeo. Su olfato es tan preciso que detecta rastros de sangre diluida en millones de litros de agua. Pero eso no es todo. Sus sensores bioeléctricos le permiten localizar a la presa incluso cuando los ojos no ven nada. Oculto en la oscuridad del abismo, el tiburón blanco caza con paciencia. Espera. Observa. Y cuando el momento madura, la muerte cae en un solo golpe. Una foca se desliza por las aguas heladas frente a la costa de Sudáfrica, sin sospechar nada. En la negrura profunda, una sombra silenciosa se acerca.
El ataque ascendente es su firma. Un impulso brutal y el factor sorpresa, dejando a la víctima sin reacción. Todo dura apenas segundos, pero con una precisión escalofriante. El tiburón blanco no desperdicia energía en persecuciones inútiles. El mar vuelve a la quietud, y él desaparece como un fantasma que jamás existió. Esa es el arte del asesinato silencioso. A menudo se le etiqueta injustamente como un depredador que busca atacar a humanos. La mayoría de los ataques ocurren por confusión. Desde abajo. Puede confundir a una persona con una foca u otro animal marino. Entonces, ¿cuál es su dieta real y por qué importa tanto se alimenta de focas? Peces grandes e incluso carroña, ayudando a controlar poblaciones marinas y a sostener un equilibrio ecológico frágil. El tiburón blanco posee una gran memoria espacial. Regresa a zonas ricas en alimento y evita lugares donde ya vivió situaciones peligrosas. Esa inteligencia se forja en un camino de supervivencia implacable que empieza temprano, incluso antes de nacer. Se reproduce por ovoviviparidad. Los huevos se desarrollan y eclosionan dentro del cuerpo de la madre. En ese proceso, los embriones pueden consumir huevos no fertilizados para crecer. Una estrategia extrema en el mundo marino. Al nacer, las crías superan el metro de longitud. Ya tienen dientes y un instinto depredador intacto. Sin protección, se alejan de inmediato. Porque en el océano, lo más cercano también puede ser una amenaza. El tiburón blanco puede vivir hasta 70 años. Pero para convertirse en un cazador dominante debe sobrevivir décadas de competencia feroz. A lo largo de su vida viaja sin descanso, recorriendo miles de kilómetros desde aguas gélidas hasta regiones tropicales para reproducirse, cazar o escapar del peligro.
cada cicatriz en su piel, cada diente roto. Es un capítulo de la guerra por vivir en el mar, donde solo los más resistentes permanecen. Un grupo de orcas avanza en formación táctica por aguas frías. No se conforman con cazar peces. También atacan tiburones blancos. Algo que parece imposible. Incluso el depredador más temido del océano tiene enemigos implacables. Las orcas irrumpen con velocidad brutal, usando inteligencia y fuerza primaria. Un solo golpe logra voltear al tiburón blanco boca arriba y lo paraliza en segundos. El cazador, de pronto, se convierte en presa. Las orcas son de los pocos depredadores capaces de someter al tiburón blanco, recordando que ni siquiera la cima de la cadena alimentaria está fuera de la ley natural. El océano siempre se mueve y siempre es peligroso. El cazador de hoy puede ser el objetivo de mañana si no se adapta. Y aunque rara vez sea depredado por otras criaturas, la población de tiburón blanco disminuye por cambios ambientales y por el impacto humano. Su reproducción lenta, con pocas crías por camada y largos intervalos entre nacimientos, dificulta la recuperación de la especie. Sin depredadores ápice como el tiburón blanco, los ecosistemas marinos se desestabilizan. Las presas se multiplican y las cadenas alimentarias se rompen. El tiburón blanco no es solo un símbolo de poder. Es una pieza clave para la estabilidad de un vasto ecosistema marino. No es una pesadilla, es parte esencial del océano. Una sombra silenciosa, indispensable entre la diversidad de vida bajo las aguas.
Orca. El fantasma mortal del océano. En la inmensidad azul, una gran sombra cruza como un rayo. No es un tiburón, tampoco una leyenda. Es la orca, una criatura real en la cima de la cadena alimentaria, dueña del poder de vida y muerte en el mar. Su piel negra y blanca no solo impresiona, también es una marca que distingue a cada individuo. Cuando cazan, no se lanzan al caos. Se coordinan. Ocupan posiciones. Cortan rutas de escape. Y según la presa, hay momentos en que reducen sus vocalizaciones para acercarse sin ser detectadas. Hasta que, en un solo latido, el cerco se cierra. Todo comienza con un silencio, mientras la superficie parece tranquila. Las orcas se comunican con llamadas, silbidos y series de chasquidos bajo el agua, señales para mantenerse unidas y para orientarse cuando lo necesitan. No cazan para dominar, cazan por energía, por oportunidad y por una estrategia aprendida y transmitida dentro del grupo. En el océano, sobrevive quien no solo es fuerte, sino quien coopera y elige el momento exacto. En mar abierto, una madre de ballena jorobada guía a su cría en la ruta migratoria. Pero en esas aguas, un grupo de orcas la sigue a distancia, manteniendo la formación, esperando un descuido. De repente, aceleran y se abalanzan. Embisten a la cría, intentan separarla de la madre. Atrapada, la cría no logra escapar.
incapaz de salvarla. La madre debe retirarse. El cuerpo cubierto de heridas, llevando un dolor silencioso mientras continúa su viaje en soledad. El combate termina. El grupo de orcas desaparece tan callado como llegó. Pero en el fondo del océano, el eco de ese choque jamás se olvida. La fuerza de las orcas no se define por la agresividad, sino por la estrategia. Son maestras tácticas del mar. Cazan en grupo con planes precisos y afilados. Cada golpe de cola cae como un martillo sobre el agua. Cada salto fuera de la superficie es una declaración muda de poder absoluto. Un poder que casi nadie se atreve a desafiar. No dependen solo del músculo. Son genios de la táctica. Capaces de convertir cada cacería en un espectáculo cruel y exacto. Esa fusión de instinto y mente estratégica las ha mantenido como soberanas del océano durante millones de años. El mar está en calma. Un grupo de focas juega sin preocupación, sin saber qué sombras oscuras se aproximan desde abajo. Las orcas ya fijaron su objetivo. Desde la zona profunda, avanzan casi sin emitir sonido. Sostienen la formación y cierran todas las salidas. El grupo trabaja como una sola máquina. Separa a las focas y empuja a una hacia el borde, fuera del área segura. En el instante decisivo, una orca irrumpe y remata la cacería. La superficie apenas se agita un segundo, y vuelve a quedar lisa, como si el océano hubiera cerrado una puerta, sin dejar ninguna explicación. En la naturaleza siempre existe alguien más fuerte. Y la orca reina en la cima. Para ella, ninguna presa es demasiado grande o demasiado rápida.
solo demasiado descuidada. Focas, tiburones, aves marinas e incluso ballenas jorobadas han caído bajo sus mandíbulas. Sin emoción. Sin duda. Solo el instinto puro de supervivencia. Afilado a lo largo de millones de años. Esta tranquila zona acuática parece un paraíso. Pero debajo se esconde una capa de lodo silencioso que esconde peligro siempre a punto de estallar. Un solo paso en falso puede costar la vida. Everglades. Sobreviviendo en las aguas mortales. Everglades. Un vasto humedal ubicado en el sur de Florida, Estados Unidos. No es solo un pantano, sino un laberinto viviente que se extiende cientos de kilómetros, donde cada gota de agua que fluye silenciosamente puede traer consigo un principio o un final. Con su clima tropical húmedo, sus repentinos aguaceros y su densa flora, los Everglades se convierten en un escenario natural hostil donde no todos tienen la oportunidad de aparecer dos veces. Este es uno de los ecosistemas más diversos y feroces de Norteamérica, donde la interacción entre depredador y presa a veces está a solo una mirada de distancia. En las tranquilas aguas de los Everglades, un movimiento repentino rompe la tranquila superficie de un lago. No es un pez ni una presa, es una nutria, uno de los depredadores más rápidos y adaptables de aguas poco profundas. Con sus cuerpos largos y esbeltos, su denso pelaje impermeable y sus patas palmeadas, las nutrias están perfectamente diseñadas para la vida submarina. Sus poderosas colas actúan como timones, ayudándolas a navegar entre los densos juncos. Pueden nadar a velocidades de hasta 11 kilómetros por hora, sumergirse a más de 6 metros de profundidad y contener la respiración durante casi 8 minutos, una cantidad impresionante para un pequeño carnívoro. La dieta de la nutria es variada: peces, camarones, cangrejos, caracoles e incluso alguna que otra ave acuática o serpiente. Pero lo que distingue a estas pequeñas criaturas es su inteligencia. Las nutrias son uno de los pocos mamíferos que usan herramientas, a menudo recogiendo piedras adecuadas para romper los duros caparazones de sus presas, un comportamiento poco común en la naturaleza y una clara demostración de su capacidad para pensar más allá de su tamaño. El agua estaba tan tranquila como un espejo. Ningún sonido. Ningún movimiento.
Solo las sombras de los juncos se mecían con la suave brisa. Bajo el agua turbia, una figura esbelta se abría paso entre las raíces, lenta, firme y sin una sola ondulación. La nutria, escondida entre las hierbas acuáticas. Tenía los ojos entrecerrados, las orejas planas. Todos sus sentidos estaban enfocados hacia adelante. A solo unos metros, un banco de peces flotaba en las aguas poco profundas, completamente ajeno a la muerte que acechaba en el silencio. Todo estaba en calma. Un respiro. Luego otro. De repente, se lanzó la embestida. La caza fue un éxito, trayendo consigo una deliciosa comida para el día. Las nutrias comienzan su comida justo en la superficie del agua, junto a los juncos. Cada movimiento de masticación es lento, pero lleno de cálculo. En los Everglades, cada comida puede ser una apuesta arriesgada. Porque en estas aguas, incluso el cazador nunca está completamente seguro. En primavera, cuando el nivel del agua sube y las fuentes de alimento son más abundantes, las nutrias entran en su temporada de reproducción. Pero a diferencia de la mayoría de los mamíferos, las nutrias hembras no tienen prisa. Poseen una extraña estrategia de supervivencia, retrasar el desarrollo del embrión, lo que permite a la madre reprogramar el momento del nacimiento según las condiciones de vida. El embrión puede pausar su desarrollo durante meses, esperando hasta que el nido sea lo suficientemente seguro y haya abundante alimento. Tras unos 10 meses, incluyendo el retraso, nacen las crías. Nacen en madrigueras ocultas, en lo profundo de la orilla del río o entre arbustos inundados, completamente fuera de la vista de los depredadores. Las crías maman y se mantienen calientes gracias al cuerpo de su madre. Tras unas pocas semanas, antes de que abran completamente los ojos, aprenden su primera lección, nadar. La nutria madre muerde suavemente la nuca de sus crías, las conduce al agua y les enseña a hundirse, flotar y evitar las fuertes corrientes. Al principio, se agitan torpemente, patalean torpemente y emiten débiles gritos que resuenan entre los juncos. Pero su madre siempre está ahí, paciente, gentil y, si es necesario, feroz. Aprender a nadar en los Everglades no es solo una cuestión de juego, es una cuestión de supervivencia.
porque en estas aguas hay más que solo peces. También hay cocodrilos. Los depredadores son silenciosos, con la mirada fija en el agua, inexpresivos y sin necesidad de motivo alguno para atacar. Sin embargo, las nutrias no están completamente indefensas. En su mundo, las relaciones familiares y la estructura grupal son la base de su supervivencia. No solo cazan juntas, sino que también duermen juntas, enseñan a sus crías, se protegen y cuidan mutuamente. Cada miembro del grupo desempeña un papel, desde la madre que cría a sus crías hasta los adultos que protegen y cazan presas. La comunicación entre ellas es continua, mediante sonidos, gestos e incluso el olfato. En el agua, un breve silbido puede indicar peligro. Un suave movimiento de cola puede ser una orden de movimiento. Es esta cohesión la que hace que el grupo funcione como una entidad unificada, flexible y eficiente. Y cuando un depredador se acerca demasiado al territorio, las nutrias no se retiran. Una tarde seca, cuando el nivel del agua estaba bajo. Un caimán se acercó sigilosamente a un cuerpo de agua donde descansaba un grupo de nutrias. No estaba cazando, al menos no todavía, pero un movimiento lento, un arrastrarse cerca de la orilla, fue suficiente para enviar una señal de amenaza. El líder del grupo siseó suavemente. El grupo giró la cabeza y aguzó el oído. El aire pareció congelarse por unos segundos. Entonces, de repente, todo el grupo de nutrias salió corriendo. El caimán no había previsto esta coordinación. Tras unos segundos de forcejeo, giró y echó a correr, deslizándose hacia las aguas profundas y desapareciendo en el pantano. No fue un ataque para matar, sino una advertencia. En este ecosistema, las nutrias sabían que no podían luchar, pero sí podían obligar a sus oponentes a pensar. El agua volvió a su quietud original. Las nutrias se habían retirado a sus nidos, dejando los pantanos en paz. Pero en los Everglades, el silencio nunca es señal de seguridad. Desde lo profundo del pantano, donde la luz no puede penetrar los densos juncos, resuena un extraño sonido, profundo, largo y de largo alcance, como un eco proveniente de las profundidades de la tierra. No es un trueno.
ni tampoco el sonido de una maquinaria. Es la llamada de apareamiento del caimán americano macho, un sonido que ha resonado desde tiempos prehistóricos, cuando reptiles gigantes aún dominaban los antiguos pantanos. El sonido penetra tanto el aire como el agua, creando ondas concéntricas como un código biológico. Otras especies no pueden oírlo. Pero las hembras de la misma especie lo perciben con sus propios cuerpos. Y responderán. La época de reproducción ha comenzado. Cuando las criaturas prehistóricas entran en la danza más primitiva, la danza de la vida. Un macho adulto emerge de la lenteja de agua. De casi 4 metros de largo, cubierto completamente de lodo y musgo joven. Pero su mirada, inmóvil, fría como una piedra de afilar, es la primera señal de que el territorio ha sido reclamado. Se observan mutuamente en un ritual silencioso. De repente, el turno. El macho agarra a la hembra por la nuca, abrazándola con fuerza. No para lastimarla, sino para mantener la conexión. Si el apareamiento tiene éxito, la hembra se retira a la orilla alta, preparando un nido de barro incubado con hojas podridas, luz solar y, hedor, un camuflaje perfecto contra los depredadores. Los huevos sin vida se entierran profundamente, y de esa oscuridad nace una nueva generación, con dientes afilados. El cocodrilo americano. Alligator mississippiensis, no el cocodrilo marino. Tampoco son descendientes del Nilo. Son una rama evolutiva aparte, antiguos, resistentes y perfectamente diseñados para los Everglades. Su hocico ancho en forma de U no solo es una forma distintiva, sino también una herramienta biológica ideal para triturar los duros caparazones de cangrejos, tortugas y cangrejos de río. Su piel áspera, cubierta de escamas duras como una armadura, les ayuda a mantener un calor estable en un ambiente de días calurosos y noches frías. Los ojos y la nariz sobresalen en la parte superior de la cabeza. Todo el cuerpo puede sumergirse profundamente, dejando solo 2 pequeños puntos de observación, como cámaras vivientes, listos para registrar cada movimiento en la superficie. Bajo una gruesa capa de lenteja de agua, se esconde un cocodrilo, inmóvil como un tronco cubierto de musgo. Pero esta vez, sostiene un pequeño palo en la boca, como si el agua acabara de pasar. Sin movimiento. Sin ondulaciones. Sin señales de advertencia. Desde un árbol cercano, un pájaro desciende en picado. Se abalanza, ligero como una hoja, directo hacia el palo aparentemente inofensivo.
En cuanto sus patas lo tocan, el agua explota. No es solo instinto. Es estrategia. Los caimanes saben que sobrevivir en los Everglades requiere más que fuerza. Requiere silencio, inteligencia y la capacidad de esperar con precisión. Peces, tortugas, ranas, aves acuáticas e incluso insectos se aferran a lo último que les queda de agua. Conscientemente o no, estos antiguos reptiles mantienen un importante vínculo biológico, manteniendo el flujo ininterrumpido entre estaciones. Puede que sean asesinos silenciosos, pero al mismo tiempo, también son quienes mantienen el pulso de la vida en los Everglades. En cada mordida, hay muerte. Pero en cada uno de sus abrevaderos, docenas de otras especies tienen una última oportunidad de sobrevivir. Los Everglades no están moldeados únicamente por depredadores. A veces, son las criaturas más silenciosas las que dejan la huella más profunda. Los castores, aunque no son depredadores, no dominan, pero pueden cambiar el curso de esta tierra. Los castores se encuentran entre los mayores arquitectos que la naturaleza ha creado. Con sus cuerpos robustos, patas traseras palmeadas y colas planas como remos, los castores carecen de velocidad o fuerza abrumadoras. Pero a cambio, poseen el arma definitiva, la capacidad de cambiar su entorno para su propio beneficio. Sus grandes, afilados y en constante crecimiento incisivos son herramientas vitales para talar árboles, masticar madera y crear presas permanentes que alteran el flujo del agua y el ecosistema circundante. Estas estructuras elevan el nivel del agua, crean embalses naturales y convierten los arroyos secos en fortalezas inexpugnables en la naturaleza. Pero la verdadera razón por la que los castores construyen presas no es para lucirse, sino para sobrevivir. Las presas crean profundas llanuras aluviales donde pueden escapar de los depredadores zambulléndose en el agua, nadando a través de pasajes subterráneos y regresando a sus nidos sin ser detectados. El nido de un castor, llamado madriguera, está hecho de ramas, barro y hojas podridas, y suele estar ubicado en medio de un estanque o al borde de la orilla, con la entrada sumergida en el agua. Dentro del nido, el castor vive con su pareja, una rara especie monógama en la naturaleza, y sus crías. Una familia puede permanecer junta durante años, e incluso los castores jóvenes se quedan para ayudar a cuidar a la siguiente camada. Los castores se alimentan de vegetación, principalmente corteza, ramas, hojas y, a veces, raíces acuáticas.
Pueden masticar hasta medio kilo de madera al día, no para digerirla como las termitas, sino para afilar sus dientes y extraer nutrientes del tejido interno. La época de apareamiento ocurre en invierno y, tras una gestación de unos 3 meses, la hembra da a luz de 2 a 4 crías. Nacen con los ojos abiertos, el pelaje seco y pueden nadar casi inmediatamente después de nacer. Sin embargo, permanecen en el nido al menos durante las primeras semanas, amamantando y aprendiendo a sobrevivir en agua fría. Una mañana, con la niebla aún cubriendo el agua, desde un arroyo lejano, un grupo de nutrias, grandes y pequeñas, se deslizó hacia las aguas donde vivían los castores. No vinieron a ocupar el espacio, ni pretendían quedarse mucho tiempo. Su único objetivo, comida. Peces y camarones nadaban alrededor de las presas de madera, el musgo cubría la orilla del lago, un ecosistema perfecto creado por la construcción que los castores mantenían silenciosamente durante la estación seca. Para las nutrias, este lugar era como un restaurante acuático gratuito. El chap chap resonaba regularmente mientras disfrutaban de la exquisita comida. Todo bullía, excepto una criatura. Eso fue hasta que una de las nutrias, llena y satisfecha, trepó por la orilla, buscando un lugar seco para descansar. Por accidente, eligió el techo del nido que el castor estaba construyendo. En una fracción de segundo, el sonido de su cola aleteando resonó, no como una alarma para otras especies, sino como una advertencia precisa y decisiva. Se desató una breve discusión entre los dos habitantes del agua. Nadie resultó herido. Solo un recordatorio, no te duermas en casa ajena. La nutria retrocedió y luego continuó descansando a unos metros de distancia. El castor, tras asegurarse de que el huésped no invitado había abandonado el techo del nido, volvió a la tarea inconclusa, como si nada hubiera pasado. A pesar de vivir en el mismo mundo reducido, estas dos especies casi no tienen conflictos de intereses evidentes. Una caza, la otra come hierba. A una le gusta el ruido, la otra solo busca la paz. Y cuando se desafía la frontera, eligen retirarse en lugar de invadir. Así es también como la naturaleza mantiene el equilibrio, no mediante la paz absoluta, sino respetando la distancia necesaria. La superficie del agua vuelve al silencio. Las nutrias están llenas y el diligente arquitecto continúa su trabajo. En los Everglades, la vida y la muerte se entrelazan como una sinfonía interminable. Y es en el lugar llamado Agua Muerta, donde la vida es más persistente.
Si estas historias salvajes te parecen interesantes, suscríbete al canal y toca la campanita para explorar con nosotros más rincones mágicos y ocultos de la naturaleza.